Ok, ok, bienvenidos entonces a esta nueva clase de introducción a la relatividad general, em, que espero sea la última versión online del curso. Este curso siempre se dicta en los segundos semestres, entonces espero que el segundo semestre del próximo año ya no la pandemia sea solo un mal recuerdo. Ok, eh, ok. Entonces vamos a los apuntes. La clase pasada eh, habíamos obtenido las transformaciones de Lorentz. Me imagino que ustedes se acuerdan. Y las obtuvimos de una manera muy particular. En realidad lo que hicimos fue argumentar que este objeto que nosotros definimos, que se llama el intervalo, que ese objeto tenía que permanecer invariante cuando uno pasaba de un sistema de referencia a otro. Y la invariancia del intervalo resume en realidad los dos principios de la relatividad especial, los dos postulados de Einstein. El hecho de que todos los sistemas de referencia deben ver a la luz viajando con la misma velocidad. Y dos, que las leyes físicas deben tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Es cierto, usamos más fuertemente la constancia, la invariancia de la velocidad de la luz para obtener esta expresión del intervalo, y la invariancia, la covariancia de las leyes de la física la vamos a usar de forma más fuerte eh, un poco más adelante. Pero entonces la invariancia del intervalo nos llevó a buscar entonces cuáles son las transformaciones lineales que dejaban invariante esta forma cuadrática, y el resultado fue las transformaciones de Lorentz. ¿No? Entonces, eh, estamos, estamos en un camino súper interesante porque en realidad esta, esta forma cuadrática, el intervalo, tiene una interpretación geométrica muy clara. Es el cuadrado de la distancia entre dos puntos cualquiera en un espacio de 4 dimensiones, donde esas dimensiones son las 3 dimensiones espaciales a las que uno está habituado y el tiempo. Ujú. Y es de toda justicia entonces que en vez de empezar a hablar del espacio y del tiempo en forma separada, empecemos a hablar del espacio-tiempo, porque lo que estamos descubriendo es que el tiempo, que está lejos de ser absoluto, porque de hecho transforma como es descubierto, es lo que nos dicen las transformaciones de Lorentz, porque transforma cuando paso de un sistema de referencia a otro, el, el tiempo y el espacio forman una sola estructura geométrica que es el espacio-tiempo. ¿Mm? Y es eso lo que estamos descubriendo en realidad. Es eso, ese es el significado de lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, y entonces lo que estamos aprendiendo a hacer es construir la relatividad especial de una manera geométrica. Y eso nos va a servir más adelante para construir la relatividad general como una teoría geométrica del espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora?
Profesor, buenos ¿Sí? días. Disculpe, Hola. yo tengo problemas al entender los términos varianza y covarianza. ¿Qué diferencia hay? ¿Me podría explicar, por favor? Ya. Invariancia es cuando algo no cambia, algo es invariante, no cambia. ¿Ya? La covariancia es, en el sentido que lo usé ahora, eh, eh, un objeto es covariante cuando efectivamente cambia, pero cambia de una manera ordenada, ¿no? Cambia de una manera muy bien precisa y ordenadita. Por ejemplo, las coordenadas no son invariantes, pero sí son en este sentido covariantes, porque varían de una manera ordenadita con las matrices que representan a las transformaciones de Lorentz. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Me di a entender? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿Sí? una duda. ¿Esas son las únicas transformaciones que dejan invariante el S cuadrado, no? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ya, vamos a ir a la pizarra para responderla, porque esa es una linda historia. Pero primero contéstame una pregunta. ¿Eres matemático o físico? Físico, pero una vez como que en cierto curso de verano nos hicieron como buscar transformaciones que dejaran el S cuadrado invariante y se veían como más, aparecían más. Y por Sí, eso es como claro, que está la duda. claro. Sí, 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 sí. Me descubriste el truco de magia. Ya, el caso es el siguiente. Transformaciones que dejan estas, esta, este intervalo invariante. Em, por ejemplo, una transformación que deje t constante y rotaciones en X y Z. ¿Ok? Yo puedo hacer rotaciones en el espacio manteniendo el tiempo constante y eso deja invariante el intervalo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Están también las transformaciones de Lorentz, por supuesto. Transformaciones de Lorentz, que son, como ya vimos, rotaciones, pero que mezclan espacio y tiempo. Rotaciones hiperbólicas que mezclan espacio y tiempo. Están las transformaciones, por ejemplo, delta t yendo a menos delta t. Es como delta t aparece al cuadrado, eh, si yo cambio el signo no pasa nada. Esto se llama inversión temporal. Si yo cambio r por menos r, o sea, si yo cambio la posición por un signo, o sea, si hago inversión espacial, eso también deja invariante el intervalo. Esto se llama simetría de paridad.
¿Qué más deja invariante el intervalo? Ah, las traslaciones. Aquí hay un delta, ¿no? Entonces, traslaciones del tipo R yendo a R más un vector constante cualquiera. ¿Ok? Como aquí hay deltas, la diferencia permanece la misma. ¿Está bien? Y las traslaciones temporales también. O sea, t yendo a t más t0. Eso también deja, como aquí hay una delta, eso también deja invariante el intervalo. Y creo que no se me escapa ninguna. Todas estas transformaciones forman un grupo que se llama, esto es muy importante, se llama el grupo de Poincaré. Grupo de Poincaré. Ahora, un subgrupo muy importante del grupo de Poincaré es el grupo que forman todas las transformaciones menos las traslaciones. Si ustedes le sacan las traslaciones al grupo de Poincaré, ustedes tienen, aquí voy a colocar como un subconjunto, al grupo de Lorentz. Grupo de Lorentz. Y si ustedes se quedan solamente con las rotaciones y las transformaciones de Lorentz, eso forma otro grupo que, bueno, voy a colocarlo así, que se llama grupo de Lorentz propio. Generalmente la gente cuando en la calle se refiere al grupo de Lorentz, se refiere al grupo de Lorentz propio en general. Ahora, esta estructura de grupo es sumamente importante porque las partículas elementales, por ejemplo, son representaciones irreducibles del grupo de Lorentz propio. En realidad son representaciones del grupo de Poincaré, si me presionas un poco, pero los tipos de campos, las partículas son representaciones del grupo de Poincaré, pero los tipos de campo que pueden existir son representaciones del grupo de Lorentz. Eso ¿Cómo, es. cómo es eso lo último? Eh, Parece como bien, bien raro. Sí, parece bien raro, pero eso es otro curso. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ahí tendría que hacer teoría cuántica de campos, pero está un poquito más allá de lo que quiero hacer hoy día. Ya, bueno. Gracias, profe. En todo caso, muchas gracias por la pregunta porque eh, la estructura de invariancia del intervalo es muy, muy rica. Yo solamente me voy a me voy a preocupar en este curso del grupo de Lorentz propio, formado por las rotaciones y las transformaciones de Lorentz. Eso es lo que me va a interesar en el momento. Profe, ¿Sí? ¿qué significa la inversión temporal? La inversión ¿Qué es? temporal es
por ejemplo, imagínate que tú haces un video de, de cualquier cosa, una pelota cayendo, por ejemplo, y pasas el video al revés. Ahí tú hiciste una inversión temporal, cambiaste el pasado por el futuro. Pero eso tiene sentido físico, bueno, O sea, o solo de- es posible. o sea nosotros no sabemos cómo caminar hacia atrás en el tiempo. ¿Eh? No sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, las leyes de la física en general son invariantes bajo inversión temporal. Les da lo mismo si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. Excepto algunas leyes muy especiales en física de partículas. En física de partículas no puede encontrar una violación a la inversión temporal. Y Entropía. la entropía. La Bien. segunda ley de la termodinámica también viola la inversión temporal. Sí. Pero todas estas cosas son muy importantes, porque de hecho, a ver, voy a gastar tiempo en estas cosas que son fascinantes. Hay un teorema en teoría cuántica de campos que dice que si una teoría cuántica de campos es invariante bajo el grupo de Poincaré, y es local, entonces ocurren varias cosas. Entonces toda teoría tiene que preservar la simetría CPT. CPT significa que si en la teoría tú cambias las partículas por antipartículas, partículas por antipartículas, cambias R por menos R y cambias T por menos T, entonces la teoría tiene que ser invariante bajo eso. ¿No? En, en física de partículas, la interacción débil, por ejemplo, el modelo estándar, digamos, en la interacción débil, viola la simetría de paridad, viola la conjugación de carga, viola la operación combinada de conjugación de carga y de paridad, pero respeta CPT. Entonces, la interacción, como la interacción débil viola CP, pero respeta CPT, entonces también debe violar la simetría temporal. ¿Ok? Pero bueno, esto va más allá de lo que quería contarles hoy día. Sigamos. ¿O hay más preguntas? Ya. Lo que quiero que vean es que nos estamos metiendo en cosas súper profundas. Esto no es juego de cabro chico, digamos. Nos estamos metiendo en cosas muy, muy interesantes. Ya, entonces lo que vamos a hacer es interpretar las transformaciones de Lorentz, ¿no? Aquí, por ejemplo, coloqué una transformación de Lorentz en forma matricial. Aquí estoy transformando de un sistema
de referencia a otro a otro que se mueve paralelamente al eje X, y estoy suponiendo que em, eh, en t igual a 0 los orígenes son iguales, y los ejes Y y Z son los mismos en los dos sistemas de coordenadas. Entonces, la transformación de Lorentz es esa, ¿no? Con gamma y beta definidos aquí. Ya. Ok. Entonces vamos a interpretar geométricamente las transformaciones de Lorentz. Y para eso vamos a hacer siempre analogía y contraste con la geometría euclidiana. En geometría euclidiana, las rotaciones son las transformaciones continuas que dejan invariante esta forma cuadrática. Esas son las rotaciones, son las transformaciones lineales y continuas. Que coloquemos aquí, y continuas, que preservan la distancia entre los puntos. Que dejen eso. Y efectivamente nosotros podemos entender una rotación como una rotación rígida de los ejes. ¿Okay? Tengo, por ejemplo, aquí un sistema de referencia en negro y un punto en el eje Y. Yo hago una rotación del sistema de coordenadas en un ángulo θ, y ahora este punto Y tiene coordenadas en X' y en Y' diferentes de 0. ¿Okay? Y uno sabe cómo calcular eso en geometría euclidiana. En el espacio-tiempo, nosotros queremos, al contrario, no dejar esto invariante, sino que queremos dejar el intervalo invariante. Eso significa, en otras palabras, esto ya lo vimos en la primera clase, creo, que la velocidad de la luz tiene que ser la misma para todos los sistemas de referencia. Eso significa, en términos visuales, que esta línea roja, que es la que representa un rayo de luz que sale del origen, tiene que ser una bisectriz en todo sistema de referencia. Entonces, cuando yo hago una transformación de Lorentz del sistema negro a otro sistema de referencia, el otro sistema de referencia tiene que ser tal que la línea roja sea una bisectriz de los ejes de ese sistema de referencia. Por ejemplo, este sistema azul de aquí. Entonces, esta es la diferencia entre una rotación trigonométrica, vamos a decir así, una rotación normal, y una rotación hiperbólica, que es una transformación de Lorentz en el espacio-tiempo. Entonces, algo que en el sistema, un evento que en el sistema T' es puramente temporal, porque este punto verde está sobre el eje temporal en el sistema prima, en el sistema sin apóstrofe, en el sistema negro, este punto tiene coordenadas tanto de espacio como de tiempo. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Preguntas? Bueno, aquí en este párrafo les hablo un poquito del grupo de Poincaré y el grupo de Lorentz. Ya, entonces ya que hemos entendido el significado de las transformaciones de Lorentz, lo que vamos a hacer ahora es reobtener los efectos
clásicos de la relatividad especial. Esos mismos efectos que ustedes aprendieron en Física 140. Digamos, la dilatación del tiempo y la contracción de Lorentz. Entonces, pero lo vamos a hacer geométricamente, que es lo que hemos estado haciendo. Vamos a considerar dos sistemas de referencia, el sistema S y el sistema S'. Y vamos a suponer que en el sistema S hay dos eventos, este de aquí y este de aquí, que ocurren en el mismo lugar. Fíjense que estos dos eventos tienen la misma posición en el espacio, x0, pero en distinto tiempo. O sea, los dos eventos son, por ejemplo, en mi sistema de referencia, los dos eventos, las dos veces que yo aplaudí, sucedieron en el mismo lugar, pero en tiempos distintos. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el intervalo entre estos dos eventos. Bueno, el intervalo es este de aquí, pero como los dos eventos tienen la misma coordenada espacial, esta parte se anula. Y a esta diferencia la voy a llamar delta tau, por ponerle un nombre bonito. Y me queda que delta S cuadrado es igual a menos C cuadrado por delta T cuadrado. A este delta tau lo voy a llamar tiempo propio. El tiempo propio es el tiempo entre dos eventos que mide el sistema de referencia en que los dos eventos ocurren en el mismo lugar. Okay. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ya. Fíjense que el intervalo, o sea, el delta S cuadrado, es invariante, no cambia. Siempre es el mismo número en todos los sistemas de referencia. La velocidad de la luz también es invariante. Es siempre la misma en todos los sistemas de referencia. Eso significa que el tiempo propio también es un invariante relativista. ¿Okay? O sea, básicamente, el tiempo propio es otra forma de expresar el intervalo. ¿Okay? Ya. Supongamos ahora que tenemos otro observador, el sistema S', que se mueve con velocidad v con respecto a S a lo largo del eje X de S. Ese es el sistema de referencia en azul. En S', los dos eventos no van a ocurrir en el mismo lugar. De hecho, si ustedes ven aquí, si ustedes proyectan estos dos eventos al eje X', ustedes van a ver que tienen posiciones diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar las coordenadas de los eventos en S', x0' y ct'0, y x1' y ct'1 o ct1'. Y vamos a calcular el intervalo ahora. Bueno, el intervalo entre los dos eventos es ese de ahí, por definición de intervalo. ¿Ok?
que yo lo puedo escribir de forma más bonita así. Y ahora yo voy a factorizar, voy a sacar factor común, delta t' al cuadrado, y me queda esto. Pero de x' a delta t' es justamente la velocidad relativa entre los dos sistemas. Así es que puedo sustituirlo por la velocidad relativa y me queda eso de ahí. Pero resulta que yo había obtenido antes que el intervalo era menos c cuadrado por el tiempo propio al cuadrado. Así es que lo puedo sustituir aquí y lo que voy a obtener es que delta tau es igual a delta t' partido por la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Delta tau, el tiempo propio, era el tiempo que transcurre entre los dos eventos cuando en el sistema de referencia en que los dos eventos ocurren en el mismo lugar. Y delta t es el tiempo que transcurre entre los dos eventos en el otro sistema de referencia, en ese prima. Y vemos que los dos tiempos son distintos y de hecho el tiempo propio es menor que delta t'. Eso es lo que se conoce como la dilatación del tiempo. O sea, el hecho de que delta t' sea mayor que delta tau es lo que se conoce como dilatación del tiempo. El tiempo pasa de manera distinta en los dos sistemas de referencia. ¿Preguntas? No tengan miedo ni vergüenza a hacer preguntas. Es muy importante que pregunten y no se queden con dudas. ¿Hay preguntas? ¿No? Ok. Bueno, al final de cuentas, esto lo vimos en 140, ¿no? Esto se vio en 140. Ahora, ustedes gráficamente pueden ver aquí que efectivamente el tiempo que transcurre entre los dos eventos en este sistema de referencia es menor al que ocurre en el eje temporal azul, ¿no? Esa distancia, que es el tiempo propio, es menor que esa de ahí. ¿Lo ven? Ya, ok. El otro efecto clásico de la relatividad especial es la contracción de Lorentz. Entonces vamos a considerar un observador S que tiene una regla. Bueno, yo no tengo una regla aquí, pero tengo un lápiz. Yo soy S y yo soy el observador S y tengo una varilla o una regla en reposo. Y vamos a suponer que los extremos de esta regla tienen coordenadas x igual a 0 y x igual a L. Esas son las posiciones de los extremos en mi sistema de referencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el largo de la regla o del lápiz que ve un observador que se mueve con velocidad v con respecto a S a lo largo del eje X, o sea, paralelo a la regla, ¿no? Entonces, vamos a responder esa pregunta usando las transformaciones de Lorentz. Y la siguiente observación. Cuando yo mido
el tamaño de un objeto, por ejemplo, el tamaño de, del lápiz, lo que tengo que hacer es medir la posición de los extremos, pero tengo que medirlas al mismo tiempo. Tengo que medir simultáneamente la posición de los dos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces yo voy a hacer una tablita aquí que muestra el acto de medición de la regla o del lápiz por el sistema S', por el sistema que está en movimiento con respecto al lápiz, al objeto que quiero medir. En el sistema S', las posiciones de los extremos, del extremo 1, va a ser x0, y la posición del extremo 1, del extremo 2 va a ser x1', x0' y x1'. Y por supuesto, como está midiendo el largo, esa medición va a tener que ser hecha en el mismo tiempo. Por lo tanto, aquí coloco t' y coloco t' también. Ahora, en el sistema S, el objeto está en reposo, por lo tanto, la posición de un extremo es 0 y el otro extremo está en la posición L. Pero en el sistema S, el acto de medición de S' no necesariamente se va a ver en el mismo tiempo. Entonces, voy a colocar aquí un T0 y un T1 que no sé lo que son, voy a tener que determinarlo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Alguien perdido? Acuérdense que aquí no dejamos a nadie atrás. El que se pierde grita. Esto es igual que buscando al soldado Ryan. Vamos a rescatar a todo el mundo. ¿Ok? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es la transformación de Lorentz de las coordenadas para los dos eventos, para los dos extremos, digamos. Entonces, para el extremo 1, tenemos estas transformaciones de Lorentz, donde coloqué explícitamente el 0 para las posiciones iniciales. Y para el otro extremo tenemos estas transformaciones de Lorentz. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el largo de la regla en el sistema S'? Bueno, en el sistema S', el largo va a estar dado por la diferencia entre x1' y x0'. Entonces lo que tengo que hacer es restar esta ecuación y esta de aquí. Tengo que restar esas dos ecuaciones, la 1.71 y la 1.69. Cuando yo resto esas dos ecuaciones, me queda esto de aquí. Pero por otro lado, si yo resto las otras ecuaciones faltantes, si yo resto esta con esta de aquí, fíjense que este con este se me va a anular y me va a quedar la diferencia entre esto y esto. Y si ustedes manejan un poco eso, les va a dar esta relación. Y y esto de aquí es justamente lo que tengo aquí. Así es que si yo reemplazo 1.74 en 1.73, lo que obtengo es esta relación. Donde beta, recordemos, es v, la velocidad relativa, partido por la velocidad de la luz. Y como gamma
está relacionado con beta por esta relación, uno puede finalmente llegar a este resultado. Es decir, ahora bien, gamma es siempre mayor que 1. Por lo tanto, uno ve el sistema S', ve la regla con tamaño menor que el tamaño de la regla en reposo. Y eso es lo que se llama la contracción de Lorentz. Un sistema de referencia que pasa soplado aquí, va a ver este lápiz más corto de lo que lo veo yo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. Por favor, dime. ¿Por qué en un sistema se puede medir, se tiene que medir en el mismo tiempo, pero en otro sistema no necesariamente en el mismo tiempo? Es que ya, pues es una buena pregunta. Siempre que yo quiero medir el tamaño de algo, tengo que medir sus extremos al mismo tiempo. ¿Ya? Pero en esta tabla yo estoy considerando el acto de medición de S'. S ya midió la regla. De hecho, si S tiene una regla graduada, ni siquiera tiene que medirlo. Él ve la graduación y dice la regla mide 30 centímetros. ¿Ya? El que tiene que medir la regla es S'. Por lo tanto, S' es el que tiene que medir las posiciones al mismo tiempo. Pero esos eventos, el evento aquí es medir el extremo 1, ese es un evento, y el otro evento es medir el extremo 2. Esos dos eventos tienen que ocurrir simultáneamente en S'. Pero yo no sé en qué tiempos van a ocurrir en S. Como yo no sé, puse tiempos distintos. Total, si lo que es simultáneo en S' fuese simultáneo en S también, al final mis ecuaciones me tienen que decir que T0 y T1 son lo mismo. Entonces, para tener libertad, coloqué yo, como no sé lo que está pasando en S, puse dos tiempos distintos. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Por supuesto, cuando S mide, ahí yo tengo que colocar los dos tiempos iguales en S. Pero aquí estamos viendo solamente el acto de medición de S'. S lo midió antes, mucho antes. ¿No? Es S', es la medición de S' la que yo estoy interesado en ver. Ahora lo importante, disculpen, es que fíjate que esta ecuación es súper interesante porque efectivamente me dice que T1 y T0, o sea, estos dos tiempos, no pueden ser iguales. Porque tiene que cumplirse esta relación. Y beta no es 0 y L, por supuesto, no es 0. Y C tampoco es 0. Por lo tanto, T1 menos T0 tiene que ser distinto de 0. Y C tampoco es infinito, digamos. Entonces T1 menos T0 tampoco puede ser 0. Y esto es súper importante porque esto me enseña que lo que es simultáneo en un sistema de referencia, aquí en S', lo que es simultáneo en S', no es simultáneo en S. El concepto de simultaneidad es un concepto relativo, depende del sistema de referencia. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? pero ¿qué pasaría si yo así como que digo, ya, yo voy a medir en el sistema S al mismo tiempo? O sea, porque yo puedo imponer eso, pues me imagino, ¿no? O sea, tú le dices, tú te pones de acuerdo con S, o sea, tú eres S y te pones de acuerdo con S' para medir
simultáneamente. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Claro. Bueno, el problema es que para eso tú tendrías que tener un acuerdo, tú tendrías que medir el mismo tiempo que S'. No te estoy diciendo que tengas que medir al mismo tiempo, tienes que tener la misma noción de tiempo que S'. Para poder colocarse de acuerdo para medir simultáneamente. Pero resulta que la noción de tiempo es distinta en los dos sistemas de referencia. Para S', el eje temporal es el eje azul, mientras que para ti, para S, el tiempo transcurre en el eje negro. Entonces, las nociones de tiempo que tienen ustedes son distintas. Y por eso yo no puedo decir, vamos a medir los extremos todos al mismo tiempo. No puedo decir eso, no se puede porque mi noción de tiempo no es la misma noción de tiempo que tienes tú. Mis relojes, mi reloj, como yo me estoy moviendo a una velocidad relativa con respecto a ti, supongamos, mi reloj funciona a un ritmo distinto que tu reloj. ¿Ok? Por lo tanto, no se puede hacer lo que tú Sí, me estás diciendo. pero T1 y T0 son de un mismo sistema, pues, ¿o no? Sí, pues. T1 y sí, claro, claro. Porque yo digo el tema de que T1 y T0 no pueden ser iguales, pues, porque, o sea, no entiendo por qué no podrían ser iguales dentro de un, o sea, no entiendo por qué dentro de un mismo sistema yo podría tener una persona que Ah, ok. mide No, al mismo tiempo y en el otro, en su sistema o en su tiempo, lo que sea, también sí, mide al mismo tiempo. sí, pero lo que te estoy diciendo yo es que cuando lo que es simultáneo en S' no va a ser simultáneo para ti. Ah, ya, creo que sí entendí, ya. ¿Ya? De hecho, hay Ya sé. una paradoja. Se llama la paradoja del granero. No sé si la conocen. Hay un granero. Yo soy pésimo para dibujar. Ustedes deben saber eso. De hecho, una advertencia que yo debería hacer antes de que se matriculen en el curso. Yo soy pésimo dibujante. Y vamos a dibujar aquí lo que debería ser el otro muro, ¿no? Los otros muros. Y aquí aquí hay una puerta. Y aquí, detrás del granero, hay otra puerta. ¿Mm? ¿Ok? Y aquí hay un tipo que tiene una vara que es más larga que el largo del granero. Entonces, se pone de acuerdo conmigo y vamos a colocar aquí un sistema electrónico que regula las dos puertas. ¿Ya? Y él me dice, entonces este tipo de aquí me dice, yo voy a correr súper rápido. O en realidad yo le propongo a él, mira, tú corres súper rápido y corre casi a la velocidad de la luz. Y como tú vas a correr casi a la velocidad de la luz, yo voy a ver que la vara que tú llevas va a ser más corta. Y presumiblemente tú puedes correr tan rápido que la vara que estás llevando va a ser más corta que el tamaño del granero. Tú vas a entrar completamente con la vara adentro del granero y por un instante yo voy a cerrar las dos puertas simultáneamente. ¿Eh?
y tú vas a estar por un instante con la vara completamente del granero. Después abro las puertas para que tú puedas salir y no te estrelles contra contra la puerta. ¿No? Eso es contracción de Lorentz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Se puede hacer. ¿Sí? Pero este otro tipo, el que Sí. lleva la vara, le dice, tú estás loco, porque yo voy a ir corriendo y lo que yo voy a ver es que el granero se hace más corto y yo nunca voy a poder estar dentro del granero, con la vara completamente dentro del granero, con las dos puertas cerradas. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Ambos, Bueno, porque el granero no va a ser, no se van a cerrar las puertas simultáneamente para el tipo que está corriendo. Se va a exactamente, cerrar porque primero la de adelante y después la de atrás. exactamente, lo que es simultáneo para uno no es simultáneo para el otro. Entonces, efectivamente, yo con mi control remoto aquí de las puertas, voy a ver al tipo con la vara ahora reducida por la contracción de Lorentz, lo voy a ver dentro del granero con las dos puertas cerradas simultáneamente. Pero ese evento de cerrar las puertas simultáneamente no es, esos dos eventos no son simultáneos en la perspectiva del tipo que va corriendo. Y efectivamente, el tipo que va corriendo va a ver el granero más corto y por lo tanto nunca va a ver la vara completamente dentro del granero. Pero para él las puertas se van a abrir y cerrar en tiempos distintos y él va a conseguir pasar y no se va a estrellar con con la puerta. Ese análisis aclara un poco más la situación, ¿o no? Sí, 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 sí. Ya. Ok. Entonces, estos son los efectos clásicos de la relatividad. Vamos a ver el otra de las cosas que ustedes aprendieron en 140. ¿Se imaginan alguna vez enseñando 140 de esta manera con la invariancia del intervalo? Hace muchos años atrás, cuando yo era joven, enseñé relatividad en 140 de esta manera. Me quisieron matar. Hubiese sido un éxito, 140. Sí, eso mismo. Imagínense hablando de rotaciones hiperbólicas en 140. Ok, ya. Vamos a tomar las transformaciones de Lorentz. Estas transformaciones de Lorentz que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Dónde las escribí? Aquí están. Aquí están las transformaciones de Lorentz. Y vamos a tomar diferencias chiquititas. Vamos a hacer transformaciones infinitesimales, si ustedes quieren. ¿No? Y aquí los matemáticos se me van a morir, pero ténganme un poquito de paciencia. Entonces, estas transformaciones de Lorentz infinitesimales entre comillas, o sea, las puedo escribir de esta manera. Y como esto es un curso de física y no matemática, vamos a dividir dx por dt, por dt'. Y vamos a obtener esto de aquí. Y por supuesto, esto lo vamos a entender como una derivada. Matemáticos, por favor, contrólense. Porque yo puedo hacer más cosas choras todavía. Puedo tomar este dt y este dt y sacarlos como factor común
arriba y abajo, o sea, si ustedes quieren simplificar por dt arriba y abajo, y lo que voy a obtener es esto de aquí. Pero, ¿qué es dx y qué es dt? ¿Y qué es dx' y qué es dt'? Dx es una diferencia de posición en el sistema X y dt es una diferencia de tiempo. Es la diferencia de tiempo en que se produce esta diferencia de posición. De la misma manera, eso corresponde a una diferencia de posición en el sistema T' y a una diferencia de tiempo en que transcurre esa diferencia de posición en el sistema S'. Así es que en realidad, cuando yo divido dx' con dt', estoy calculando una velocidad. Estoy calculando la velocidad en el sistema S'. Y cuando calculo dx a dt, o estoy calculando la velocidad de mi partícula en el sistema S. Así es que, y por supuesto recuerdo que beta es la velocidad relativa entre los dos sistemas partido por c. Así es que lo que encuentro es la famosa ley de suma de velocidades en relatividad especial. ¿Okay? Que ustedes también conocían de 140. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Todo bien, ya. Ahora tengo un problema. Porque quiero cambiar de tema. Quiero empezar a hacer geometría en el espacio de Minkowski. Pero me quedan 12 minutos. Y yo creo que no vale la pena empezar un tema que no voy a terminar. Así es que si no hubiera preguntas, propongo dejar la clase hasta aquí. Y comenzamos con la geometría del espacio de Minkowski el jueves. ¿Les parece? Me parece. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vemos entonces el jueves en la alegría y en la felicidad. Repasen y traigan preguntas el jueves. Es muy importante que tengan preguntas. Profe, Nos yo tengo vemos. una duda. Dime, Antes que nos vayamos. dime. En la última parte, para ser bien sincero, nunca entendí por qué se pueden multiplicar diferenciales, pero sé que funciona. Ya, Pero mi pregunta va más como para que si en algún momento se publicó como un paper o algo de ese estilo, en donde como em, que se justifique que se pueda hacer como la multiplicación de los diferenciales, porque supongo que funciona, si no, no estaría toda esta parte de la teoría. ya, ok. En realidad es abuso de notación. Yo te voy a explicar cómo funcionamos los físicos en esto. Lo que estoy haciendo es simplemente lo siguiente. Tengo un sistema de referencia S, entonces este es el sistema S y tengo aquí CT y aquí X. Y tengo una pelotita que inicialmente está en X0 y después de un tiempo está en X0 más delta X. Y esto aquí es el tiempo T0 y esto de aquí es
C T0 más C delta T. Y lo que yo hago es en realidad decir, bueno, esto es delta X, esto es C delta T, y yo hago las transformaciones de delta X y de delta T. Entonces, mis transformaciones de Lorentz deberían ser delta X' igual gamma delta X menos BC delta T, y C delta T' es igual a gamma C delta T menos beta delta X. Y ahora yo hago toda la operación que hice, o sea, divido las dos ecuaciones y me queda delta X' por 1 sobre C delta T'. Se me van los gamas y me queda, y ya voy a simplificar por delta T y me va a quedar. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque, no, el C no va. Porque estoy trabajando con diferencias que son finitas. Estoy trabajando con deltas. Y menos beta sobre C delta X sobre delta T. Eso. Y ahora que tengo eso, ahora que tengo estas razones, tomo los límites adecuados. Los límites de delta T' yendo a 0. Y aquí tomo el límite de delta T yendo a 0. Lo único que tendría que demostrar es que cuando delta T igual a 0, cuando delta T va a 0, delta T' también va a 0. Pero eso es razonable pensarlo así. ¿Ya? Entonces ahora, como yo tengo los delta T tendiendo a 0, puedo cambiar los delta X y delta T, lo puedo transformar en derivadas. Y de la misma manera lo transformo en esto aquí. Lo transformo en derivadas. Y ahí está de manera más rigurosa hecho el cálculo, ¿no? Sí, ahí me queda Claro. más claro. Entonces, la forma que pensamos los físicos es la siguiente. Cuando escribimos de alguna cosa, siempre estamos pensando en que estoy tomando estas diferencias finitas y finalmente tomando los límites. Pero hay que escribir mucho para hacer eso. Y como sé que va a funcionar, es mucho más fácil partir desde el comienzo con cosas que se llaman que parecen diferenciales, y que las puedo manipular como objetos algebraicos normales. Es así como funcionamos los físicos. Pero es simplemente que nos estamos saltando pasos. Estamos omitiendo pasos intermedios. Eso no. Profe, ¿Sí? y algo que me llama la atención es que como que al calcular esas derivadas, nosotros como implícitamente estamos, digamos, caracterizando el espacio como función del tiempo, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo como que como espacio cuatridimensional son variables independientes. Entonces, no sé si hay como un problema ahí o me estoy complicando de más con eso. Ah, ya. Ok. Ya, esa es una sutileza. Ya, ok. Lo que yo debería hacer
Es decir, que en el sistema de referencia la partícula sigue una trayectoria, una línea recta, por ejemplo, ¿no? Y que esa trayectoria está descrita por un parámetro lambda. ¿Sí? Y el X es en realidad un X de lambda. Eso es lo que define la trayectoria. ¿Ya? Pero yo siempre puedo colocar como ecuación esto de aquí, que el tiempo sea mi parámetro. Ya, ok. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, claro. Entonces, Claro. en realidad tú tienes razón. En realidad yo debería definir este conjunto de ecuaciones. ¿Ok? Pero si esta relación yo la puedo invertir, entonces puedo escribir X como función del tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Profe, yo tengo como una duda, bien como... no, no sé si es que lo veremos después en el curso, ¿Ya? pero la cuestión es que siempre me pregunto, ¿qué pasa? Nosotros siempre vemos las transformaciones Lorentz, o hasta ahora la hemos visto, las transformaciones Lorentz solo con una dimensión espacial y el tiempo. Ujú, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si es que consideramos, por ejemplo, también cómo cambiaría con I y con Z? Ya. Si es que no se mueven como de forma paralela los dos sistemas de referencia. Ya. Entonces, ¿qué pasa si si yo tengo un sistema de referencia así y tengo el otro sistema de referencia así, que se va moviendo para allá? ¿Una cosa así? Sí, algo así, sí. Ya. Lo que yo siempre puedo hacer, digamos, este es el sistema S y este es el sistema prima. Yo siempre puedo rotar S a un sistema S tilde y S tilde va a ser el sistema S, pero rotado de tal manera, rotado con un ángulo θ aquí, rotado de tal manera que los dos ejes me queden paralelos. Y ahí puedo aplicar las transformaciones de Lorentz que yo encontré. Ah, ya, cacho, cacho. En realidad, el asunto está en que el detalle técnico es que las transformaciones de Lorentz no forman un grupo. Pero las transformaciones de Lorentz y las rotaciones sí forman un grupo, que es el grupo de Lorentz propio. Entonces, la composición de dos transformaciones de Lorentz es siempre una transformación de Lorentz veces una rotación, digamos. Eso es lo que está. Ok, pero tenemos que irnos, acabó el tiempo. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe, nos Profe, vemos. profe. Chao. Gracias.